Voces que forman parte de la noticia. Parece que el concurso para escoger nuevo Contralor General de la Nación se está volviendo en un récord del tiempo que se está llevando en escogerlo. Si bien es cierto, entra ya en las etapas decisivas, pero escuchamos también que 5 postulantes tendrán que ser impugnados en audiencias públicas. Escuchamos muchísimas cosas sobre el tema del concurso de Contraloría. Y una de las voces que he estado siguiendo yo personalmente, y por eso pedí esta entrevista, en redes sociales es del abogado Oscar Ayerbe, sobre el tema de Contraloría. Abogado, buenos días, mucho gusto. Guillermo Hidalgo lo saluda. Muy buenos días, Guillermo. Un gusto para tratar un tema tan importante para el país, la designación de una de las autoridades de control más importantes y obviamente detrás de ese escenario existen poderosos intereses políticos y económicos. Empecemos por ahí, abogado. ¿Cuáles son esos intereses? El Contralor siempre es una figura fundamental, aunque últimamente hemos tenido 2 que no han sido, pues, no hubo una Contraloría en contra de ellos mismos. ¿Por qué? ¿Quiénes estarían atrás de alargar este concurso y para qué? Solo como puntos de referencia, el tema de Carlos Polit, Pablo Celi y el propio Contralor actual, Carlos Río Frío, tienen escenarios de un cuestionamiento muy severo, muy profundo, de tal manera que desde el 2007 a la fecha, ya estamos hablando de cerca de 17 años, tenemos una coyuntura de control muy cuestionada y obviamente miles de millones de dólares están involucrados. Si se detalla además miles de procesos, y es literal, miles de procesos que han tenido acciones de auditoría con encuentros de características penales, no solamente administrativas y civiles, sino penales. Prácticamente el porcentaje es menos del 5% de los que han sido realmente procesados y sentenciados. De tal manera que el encubrimiento, la impunidad es un tema realmente mayúsculo. Y por ende estos poderosos intereses que están vinculados a altos funcionarios de gobierno en todas las instancias, sean locales, municipios, prefecturas y instancias de gobierno como las que ya conocemos, solo mencionar Odebrecht es un escenario, y mencionar un proceso que todavía no tiene visos de solución para enfrentar la corrupción como el Metro de Quito, que no ha habido un solo encausado todavía, y ahí se han robado cientos de millones, el proyecto más caro de la historia del país, desde la ciudad de Quito, con cerca de 3.000 millones de dólares y hasta este momento, implica que significativamente estamos frente a un escenario inédito. Los últimos 2 años no se ha podido nombrar al Contralor General del Estado. Exactamente. Sí. Abogado, ¿cuáles han sido los escollos? ¿Qué piedras en el camino se está poniendo para este concurso? ¿Por qué no en 2 años se ha podido escoger ya una terna para la Contraloría? Y finalmente, vuelvo y le insisto, en su opinión, ¿quiénes serían los beneficiados de que no haya Contralor nuevo? Todos aquellos que están todavía en cuentas pendientes de los últimos 7 años y van transcurriendo el tiempo paulatinamente y van prescribiendo día a día cualquier acción de resolución investigativa que condene a tanto pecuniariamente como en posibilidades de delitos penales, son los beneficiarios. De tal manera que aquí está en juego las capacidades para poder reencauzar a miles de personas que están involucradas en actos delictivos de corrupción. ¿Pero hay alguna cabeza, abogado? ¿Hay alguna cabeza? Bueno, es notorio que hay sectores eminentemente claros que están interesados en el tema. El correísmo es uno, el otro es los escenarios social cristianos,
y es absolutamente notorio que sus intereses están absolutamente definidos en ese escenario. Yo lo hablo con absoluto conocimiento de causa porque hace más de 2 años se abrió el proceso de veeduría para la selección de Contralor General del Estado. Se postularon alrededor de 800 personas eh, y calificamos 472. Yo soy uno de los veedores y observar todo lo que ha transcurrido en ese proceso y sobre todo en los escenarios que implican el mismo control de la comisión de selección, que es la responsable de operar, han pasado una confrontación al interior del Consejo de Participación Ciudadana, de la propia comisión de selección, y van dilatando y pasando los tiempos de absolutamente de una manera inaceptable. La misma selección y elección del coordinador de la veeduría fue un verdadero caos. Y finalmente el control que lo obtuvo Guido Egas, un correísta declarado y activista, que acaba de renunciar hace unos días justamente por su vinculación y el requerimiento de actividad política con ese organismo, se parece mucho a lo que vimos y fuimos testigos los ecuatorianos con los 7 vestidos de azul que se postularon descaradamente para el Consejo de Participación Ciudadana. 4 de ellos ya están en funciones como titulares, 2 socialcristianos y uno de Creo, la señora Calvache, que va de la línea de Belén Cordero, esposa de Fabián Pozo, secretario jurídico de la Presidencia de la República. Entonces ya vamos viendo estos vínculos políticos entre personas vinculadas al gobierno, a los socialcristianos y al correísmo. Ellos son los que están mandando en este tema. 8 de la mañana, 17 minutos. Gracias, abogado Ayerbe, por estar aquí en los micrófonos de Radio City. Mi inquietud va, Ronald Córdoba los saluda, muy buenos días. Mi inquietud sí, va, quiero escuchar la voz de la experiencia. ¿Por qué el país ha venido cayendo de tumbo en tumbo? Y me refiero netamente a la corrupción en la política. Usted aplasta por un lado, PUS, aplasta por otro lado, PUS, los candidatos hacen trampa, todo el mundo es un clima de corrupción acompañado de la delincuencia que ya nos tiene de cabeza, ¿no? Entonces usted aplasta por un lado y todo está mal. ¿Por qué se debe esta degradación del ser humano político que no deja salir adelante al país? Es absolutamente claro que los seres humanos somos la peor especie en el planeta y coincido plenamente. Cuando hablamos del gran caos climático, el causante es el ser humano, y cuando hablamos de la corrupción es el ser humano. Y por lo tanto las realidades objetivas que tiene el país es que a partir del 2007 que hay una decisión política del control total del poder del Estado y se controlan las 5 funciones del Estado, inicia una espiral sólida, contundente, corrupción de todo el aparataje del Estado. Y más aún, lo más corrupto de este Estado corrupto es la justicia, de tal manera que todo lo que vamos viendo y observando, aupado en escenarios en la que la 4ª función del Estado, que es el Consejo Nacional Electoral, está operando en escenarios de permanente corrupción, es decir, fraudes electorales, y por eso ahora nos metemos los ciudadanos para tratar de minimizar de alguna manera esa realidad, cuando tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que está no mirando el bienestar y la representación de los ciudadanos, sino obedientemente agachando la cabeza para recibir disposiciones directas a quién, cómo y dónde elegir. No olvidemos jamás, Carlos Poli tuvo 110 sobre 100 en su calificación. Era realmente cínico todo lo que acontecía. Casi por años, Jesús. y hasta ahora sigue siendo así. De tal forma que efectivamente, si no combatimos la corrupción en un sistema que va paulatinamente minando funciones como la legislativa, que ahora el narcolavado, el narcotráfico, la narcoinfluencia va avanzando con más
vigor. El país tiene que tomar decisiones firmes y serias, y sobre todo en este momento que no tenemos un gobierno que realmente tenga la capacidad de poner orden al Estado ecuatoriano, y ha permitido el avance de una inseguridad tan dramática. Eh, yo tuve una experiencia tan dolorosa cuando Agustín Entriago hace 2 semanas nos reunimos para armar un foro nacional de movilidad en la ciudad de Manta, que se va a llevar a cabo el 4 y 5 de agosto. Y tomamos la decisión que el martes pasado nos reunamos con el rector de la Universidad Laica de Eloy Alfaro Claro. de Manabí, Ujú. que está en la ciudad de Manta, para planificar y ya todo armar para este próximo 4 de agosto, y en vez de reunirnos para ese propósito, en la que van a asistir más de 500 delegados de las 24 provincias del país, asistí al funeral y al entierro de Agustín Entriago. Así es. En un escenario tan dramático, escuchar a su esposa pedirle a Dios que los perdone a los asesinos, pero clama justicia, quiere que se haga justicia, que no quede en la impunidad y en el olvido. Todos Pero queremos eso. ese mismo día, todos conocíamos lo que pasaba en las cárceles de Guayaquil y en Esmeraldas, y no para, sigue la delincuencia aupando escenarios ya catastróficos. Y por lo tanto, si no enfrentamos esto con firmeza, con la más absoluta severidad, ¿cómo se va a dialogar con la delincuencia? Eso es inadmisible. Y por lo Abogado, tanto, antes de dejarlo ir, porque ya se me acabó el tiempo, una pregunta muy cortita y no me tiene que dar nombres. Usted ya sabe por quién va a votar. Con todo lo que me ha dicho, es muy difícil escoger candidato, ¿ah? bueno, yo decliné candidaturas a la Asamblea Nacional, fui invitado por varios candidatos a la presidencia, y tomé la decisión de presidir el colectivo Ciudadano Defiende tu Voto. Ok. Ya lanzamos la plataforma hace 3 días, ya tenemos miles de inscritos. Pero y el usted ya objetivo sabe es por que quién va a votar sin decirme nombre, por favor. yo tengo una decisión, sí, pero hay 5 candidatos que finalmente van. Uno de ellos va a la segunda vuelta, esto Ajá. está clarísimo. Villavicencio, Otto Soles Cosner, Yacu Pérez, Novoa Topic. eh, no, Topic no, sino más bien a Hernán Hervas. Javier Hervas. Javier Hervas, perdón. Entre los 5 suman cerca del 60% de la votación que se va a obtener en la primera vuelta. Uno de ellos va a ir a la segunda vuelta, y por lo Listo. tanto todos ellos van a tener que unirse para enfrentarle al correísmo. Así de simple y claro. Aquí hay una decisión política entre González y el que sea electo en segundo puesto, y ahí hay que derrotar al correísmo. Así es de simple y claro este proceso. Abogado, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir su frustración y sus preocupaciones sobre la elección del Contralor General del Estado. Muchas gracias a ustedes. Era el abogado Oscar Ayerbe, analista político. Estábamos hablando sobre el concurso de méritos y oposiciones en la Contraloría General del Estado y la corrupción en el Ecuador.